Bien, bueno, para quienes recién se incorporan, estamos entonces presentando la materia, cuáles son los objetivos y vamos a continuar. Estamos viendo que entre los objetivos es que ustedes puedan conocer el papel de la publicidad dentro de lo que es el marketing estratégico. Yo creo que ustedes tienen una materia que es marketing, luego en otro año o el mismo año. ¿Cómo es la característica del mensaje publicitario? ¿Cuáles son las características que lo diferencian de otro tipo de mensaje masivo, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver también es cómo se organiza la industria publicitaria, la función del cliente, la empresa, qué es la agencia, la institución anunciante, la agencia y los medios en los cuales se difunde la publicidad. ¿M? Y cuáles son las características de los medios en los cuales se difunde la publicidad, ¿no? Y vamos a ver campañas publicitarias, cómo se elabora una campaña publicitaria y poder comparar algunas campañas. ¿M? Eso es importante porque el trabajo final de ustedes en general consiste en elaborar una campaña publicitaria. ¿M? Vamos a tener entonces clases teóricas como es normal y clases prácticas, trabajos prácticos, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos que vamos a tener en la materia? Están divididos en varias unidades. La unidad uno vamos a tener entonces la distinción de distintos conceptos que a veces nos confunden o no los tenemos claros, ¿no? En comunicación hemos visto la distinción que hay entre publicidad y propaganda. Ahora vamos a ver distintos conceptos de publicidad en mayor profundidad y también vamos a ver la diferencia de nuevo entre publicidad y propaganda y sobre todo la diferencia entre marketing y publicidad, ¿no? Cuáles son los conceptos de cada uno y la relación que hay entre publicidad y marketing. Porque si bien son distintas, la publicidad es una herramienta del marketing, ya lo vamos a ver, ¿no? Bien, vamos a ver entonces la distinción entre objetivos publicitarios y objetivos de marketing y también la diferencia entre publicidad y otras formas de comunicación de marketing. Por ejemplo, las relaciones públicas, el marketing directo, los eventos. Eso para tener claro estos conceptos y este tipo de acción comunicativa que es distinta entre el marketing y la publicidad, ¿no? Luego en la unidad 2, entonces nos vamos a adentrar en la organización de la publicidad, cuál es el proceso de la publicidad, comenzando por el estudio de lo que son las empresas anunciantes, que son las que generalmente necesitan de la publicidad para poder precisamente mostrar al público masivo sus productos, sus servicios, sus ideas. A eso se le denomina empresa anunciante, pero vamos a ver cómo en general la empresa anunciante no es la que realiza la publicidad, sino que eso lo encarga a una organización que se ha formado a partir de del siglo XX, que son las agencias de publicidad, ¿no? En la cual hay una función específica que es precisamente la de tomar las necesidades de la empresa anunciante y convertirla en mensajes publicitarios para que luego sean difundidos a través de los medios masivos de comunicación. ¿Mm? Así que nos vamos a detener en esta unidad acerca de la empresa anunciante, las áreas que tiene una empresa generalmente y cómo suelen tener también un área de publicidad, ¿no? De ahí vamos a ver al concepto de agencia, cómo surgen las agencias de publicidad, cómo se organizan las agencias de publicidad. Esto es importante porque muchos de ustedes
es posible que o formen agencias de publicidad o pasen a trabajar en una agencia de publicidad, ¿no? Ahí vamos a ver qué tipo de organización hay en las agencias, clasificación, agencias por células, estructuras verticales, las áreas de una agencia de publicidad. Toda agencia de publicidad, sobre todo cuando son agencias grandes, tienen distintas áreas y distintas funciones dentro de esas áreas, ¿no? Área de cuenta, área de medios, área administrativa, área creativa, que es donde compete más el trabajo a profesionales como ustedes. Bueno, y el paralelo entre agencia de publicidad y una empresa, ¿no? Cómo se coordinan y correlacionan las áreas de una empresa con la agencia de publicidad, ¿no? En la unidad 3, en cambio, nos vamos a enfocar en otra parte de la organización de la publicidad, que son los medios de difusión, ¿no? No existe publicidad si no hay medios masivos de difusión por donde llega al público. Entonces acá vamos a ver distintos conceptos de medios de difusión y clasificación de los medios, según el alcance, según el sentido con que se percibe ese medio de comunicación, ahí según los intereses. Entonces vamos a ver la característica que tienen los diarios y cuál es la diferencia respecto a periódicos, respecto a revistas, que son todos medios gráficos impresos, pero tienen diferencias. Y lo que nos interesa son las diferencias que tienen para poder realizar la publicidad. Cuando una agencia de publicidad tiene que hacer una campaña, tiene que elegir en qué tipo de medio va a difundir la publicidad. Y eso va a depender del público, del segmento de mercado al que quiere llegar, y por lo tanto es importante, y también del presupuesto que tiene la agencia de publicidad para la publicidad, y de acuerdo a eso va a elegir los medios más adecuados, ¿no? Ahí tenemos entonces la distinción de distintos medios gráficos. Después tenemos la radio, cuál es la característica que tiene para la publicidad y la forma en que se comercializa la publicidad en la radio. La vía pública, todo lo que es cartelería en sus distintas formas. La televisión, que también tiene una característica y una manera muy particular de llegar al público, un público mucho más masivo generalmente, y, y la forma en que se comercializa el tiempo de publicidad en la televisión, ¿no? También el cine tiene su forma de, de hacer publicidad y, por supuesto, ya con el desarrollo de Internet, las nuevas formas de publicidad a partir de páginas web, promociones virtuales, comercio electrónico, las redes sociales, particularmente Facebook, Instagram, y algunas otras donde hoy en día ocupa mayor espacio hacia la publicidad, ¿no? Inclusive se mantienen gracias a la publicidad. En general, todos los medios masivos se mantienen gracias a la publicidad o se sostienen con la publicidad, además del pago que puede haber acerca de un pago mensual o un abono determinado, ¿no? Bien, la unidad 4, entonces, nos vamos a detener en la información. Para hacer cualquier campaña publicitaria se hace falta cierto tipo de información. Digamos, no se trata de hacer una pieza publicitaria, es decir, un cartelito, diríamos, o una página web publicitaria, ¿no? Con buenas ideas y todo lo demás, sino que primero la agencia de publicidad, que es la que se encarga de hacer el producto publicitario, tiene que tener mucha información previamente del producto y del servicio que se va a publicitar. Entonces ahí hace falta información escrita del producto, del servicio, se tiene que relacionar con la empresa anunciante, que es la que va a promocionar su servicio o su producto. Se prepara lo que se denomina un brief, que es una especie de documento con las ideas principales de la publicidad, de la campaña publicitaria, y también se hace observación en el lugar de cómo se produce el bien o el producto que se va a publicitar. Eso es importante también. Y luego también en lo que es la información que se necesita para la publicidad, también se hacen estudios de mercado para saber a qué posible consumidor va a llegar ese producto o ese servicio, y además cuál es la competencia, conocer la competencia,
y las preferencias que tiene el público, ¿no? Bien, también otra información que se necesita son saber cuáles son los objetivos que va a tener la, la publicidad, es decir, la campaña publicitaria, qué es lo que se quiere lograr con esa campaña, ¿no? Generalmente uno, en sentido común, dice, bueno, la publicidad sirve para vender más un producto, pero ya vamos a ver que en general ese no es el objetivo de la publicidad, ¿no? El objetivo de la publicidad, todos creemos que es vender más, pero en realidad ese es un objetivo de marketing, el vender un producto. La publicidad lo que hace es comunicar, hacer conocer un producto para que después el público lo compre, si tiene las posibilidades, por supuesto. Todo depende de la economía, ¿no? Así que bueno, eso es importante, entonces, la información en publicidad. Después, la unidad 5 nos vamos a ir a algunos aspectos que tienen que ver con la psicología del consumidor, que es, en general, en publicidad se hace estudios acerca de las preferencias del consumidor y cuáles son las motivaciones por las cuales las personas llegan a adquirir un producto, un servicio. Para eso la psicología, que también se ha desarrollado a lo largo del fines del siglo XIX y todo el siglo XX, ofrece distintos modelos de poder estudiar la conducta del consumidor o del público eh, consumidor, ¿no? Existe lo que se denomina el modelo AIDA, el modelo START, el modelo Dagmar, bueno, distintas eh, formas de estudiar la conducta del posible comprador o del público al cual llega la publicidad, ¿no? Pensemos que eh, si ustedes piensan en cualquier tipo de publicidad, cómo se ha venido desarrollando en los últimos años y la alta creatividad que tiene que haber muchas veces para poder vender un mismo producto, que es el mismo siempre, o que cambia en algunos aspectos nada más, y sin embargo tiene que continuamente mostrar mensajes para que ese producto se venda o finalmente se haga conocer y para que no sea elegible la competencia, ¿no? Pensemos, no sé, si uno piensa en la famosa Coca-Cola, que es una bebida muy conocida, que ya tiene más de 100 años y no es la única gaseosa que hay, pero sin embargo es la más conocida y todo el mundo sabe que gran parte de lo que se gasta en comprar una Coca-Cola, es decir, el precio de costo de la Coca-Cola va más a publicidad que al producto mismo, porque en sí el producto es agua gasificada con algo que le ponen adentro, pero no tiene grandes eh, insumos, materia prima para producir la Coca-Cola o cualquier gaseosa. Sin embargo, está todo puesto en la publicidad. Y un mismo producto que se tiene que seguir vendiendo, tiene que seguir instalándose en la mente del consumidor constantemente para no caer eh, frente a la competencia o frente a otras bebidas que pueden ser elegidas, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos a ver todas las teorías psicológicas que tratan de explicar la conducta del consumidor. Y la unidad última, que es la unidad 6, con todas estas herramientas nos vamos a ir a analizar las campañas de publicidad, sobre todo a saber qué es una campaña de publicitaria, a organizar una campaña publicitaria y a poder programar una campaña publicitaria, ¿no? Que desde ya decimos que una campaña publicitaria no es una publicidad sola que se publica en un diario o se publica en la calle o en la radio, sino que es una serie de piezas publicitarias que duran eh, un determinado lapso de tiempo, ¿no? Que pueden ser un mes, 2 meses, 3 meses, para promover un cierto producto, un cierto servicio en ciertas épocas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver eso, cuáles son los objetivos de, un, de una campaña, cómo se fijan los objetivos de una campaña, ¿m? Cuál es el mercado al cual va a llegar esa campaña, cuáles son los posibles o potenciales consumidores y, como hemos dicho, fijar los objetivos de marketing que son a los cuales los objetivos de publicidad van a estar este, supeditados, ¿no? ¿Cuáles van a ser las estrategias para llegar a ese público? La estrategia
de marketing, la estrategia de comunicación, cuáles son las estrategias de medios, qué tipo de medios se van a usar. Generalmente en una campaña se usan varios medios en determinados momentos del tiempo de la campaña. Es decir, a diferencia de una publicidad única que suele ser en un solo medio, la campaña lleva la publicidad en varios medios, ¿no? Y finalmente el presupuesto publicitario, cuánto se necesita para llevar adelante una campaña, y además la estrategia creativa. Y finalmente, esto no está acá escrito, pero es cómo se evalúa una campaña publicitaria, ¿sí? Bien, esos serían los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Después, la materia tiene su parte práctica también, son distintos trabajos prácticos que vamos a ir realizando y ir pidiendo. Lo más importante es que al finalizar el último mes, generalmente de la cursada, que suele ser la última semana de mayo y todo el mes de junio, a ustedes se les pide que diseñen una campaña publicitaria y es importante para la aprobación de la materia, ¿no? ¿Cuáles son las formas de evaluar la materia? Bueno, esta materia tiene, además de la posibilidad de ser alumno regular, aprobando 2 parciales y el trabajo final, también se puede promocionar, ¿no? La promocional tiene que tener como requisito haber aprobado los parciales con más de 7, a la asistencia a clases con más del 75%, tener todos los prácticos aprobados y el proyecto de campaña también aprobado, ¿sí? Después los alumnos regulares son aquellos que han cumplido con algunos de estos requisitos, pero con menos de 7, ¿sí? Y los alumnos libres son aquellos que no han podido cursar o han desaprobado o no han podido aprobar o rendir algún parcial, ¿sí? Bueno, la bibliografía que vamos a usar, tenemos un libro básico que nos sirve para toda la materia, que es Introducción a la Publicidad, de Oscar Villorú. Ese texto lo vamos a subir al aula virtual para que ustedes lo tengan y vamos a ir viendo distintos capítulos de ese texto, ¿no? Pero también hay otro texto complementario, uno de April Orlando, que es La publicidad puesta al día, que también está, entiendo yo que también está en formato PDF. Y luego hay otros textos que estoy incorporando, todavía no he terminado acá de introducirlo al programa, que está relacionado con la publicidad en Internet y en las redes sociales, ¿sí? Bien. Bueno, eso por el lado de la bibliografía. Por el lado de la cursada, nosotros tenemos por calendario días martes y jueves, ¿sí? Bueno, las clases que vamos a dar, las clases van a ser los días jueves. Hoy hemos empezado porque está dispuesto a clase a las 16 horas, pero en general nosotros damos clases los jueves. Los martes, generalmente lo que hacemos es publicar en el aula virtual la guía de trabajo práctico para que ustedes los martes hagan en su casa o en grupo trabajos prácticos, pero las clases son los días jueves de 17 a 19, ¿sí? Y generalmente las clases tomamos la bimodalidad, es decir, un jueves clase presencial y al jueves siguiente en forma virtual, como hoy día. Este jueves que viene, particularmente, todos los docentes y no docentes de las universidades estamos de paro. Ustedes saben que hay un contexto económico, político, que es un poco adverso a la educación pública y a las universidades públicas. Entonces, las universidades cuentan con un presupuesto hasta abril nada más. No hay partidas y actualización de presupuesto para este año. Y los docentes particularmente, igual que a los no docentes, nos están pagando lo mismo que en el mes de noviembre, diciembre, cuando hemos tenido una inflación ya del 65% en 3 meses, prácticamente, entre diciembre, enero y febrero. Entonces, bueno, el jueves
hay un paro, pero el jueves de la semana que viene vamos a tener entonces la clase presencial en algún aula o virtual, eso les voy a ir avisando en el aula virtual, ¿sí? Ustedes tienen que inscribirse en el aula virtual. Eh, por supuesto, seguramente esta semana he visto que es la semana de inscripción a las materias. Yo veo que ustedes son muchos alumnos, hay 104 ahora en clase. Y bueno, quería saber, ahora sí, les pregunto a ustedes si tienen alguna duda, si todos están cursando de manera regular o hay algunos que tengan o estén cursando de manera condicional, cuáles son las dudas que tienen, ¿sí? Nos vamos a dar unos minutos para poder responder esas dudas. Todos están ya familiarizados con el aula virtual, ¿no es cierto? La han usado en otras materias, en comunicación, en semiótica, ¿sí? Vamos entonces en el aula, en el campus virtual ustedes van a encontrar la materia, introducción a la publicidad. No hay que matricularse, o sea, no hay contraseñas, directamente ustedes piden incluirse y son incluidos, y ahí vamos a ir dando las novedades. Acá Abigail pregunta si tiene condicionalidad. A ver, en general yo entiendo que ustedes para cursar las materias a veces tienen que tener rendida o aprobada otras materias, ¿no? Así que permitimos la condicionalidad, pero recuerden que para rendir la materia o para poder promocionarla tienen que tener rendida y aprobada las materias anteriores, ¿no? Tanto creo que es comunicación, semiótica de la imagen y eh, me parece diseño gráfico, pregunta ahí uno de ustedes. Bueno, eso. Así que la condicionalidad significa eso, que si ustedes no tienen luego aprobadas esas materias, no van a poder promocionar o rendir esta materia. ¿Sí? ¿Ha quedado claro la modalidad de, para regularizar o para promocionar la materia? Sí, profe, quedó claro. Bien. Y respecto de días de clase, en definitiva, los días de clase son jueves de 17 a 19 horas, ¿sí? Los martes ustedes tienen que estar atentos en el campus virtual, en el aula virtual, si yo subo alguna guía de trabajo práctico para que ustedes realicen. ¿Mm? Profe, ¿Sí? en el caso de que tengamos que, ¿cómo se llama? Cuando nos va mal en un examen, en un trabajo y lo recuperamos, ¿ya perdemos la promoción? La- en general, si recuperan, si tienen el 7, no hay problema. Generalmente tienen que tener 7. Eso no he dicho, pero los parciales tienen recuperatorio, tanto para las personas que no han aprobado como aquellos que no pudieron rendir por alguna causa. A veces nos avisan algunos o algunas, siempre nos suelen avisar que están en otro lado o tienen algún problema médico o alguna situación. Bueno, siempre está la posibilidad del recuperatorio. ¿Mm? Entonces, si recuperamos, sí podemos, aunque Sí. recuperemos, sí podemos promocionar. Eh, Si tenemos más de 7, ¿no? ah, ya entendí. En el recuperatorio, si sacan más de 7, sí, claro. Sí, en este caso sí. La condicionalidad de la materia, miren, ahí hay un tema. En general, quienes están condicionados, el único que sabe que tiene el listado es el profesor. No figuran ustedes los que van a estar condicionados en el listado. El tema siempre es un riesgo, porque si el profesor renuncia, se jubila o pase lo que pase, después no hay constancia de que han cursado y aprobado la materia eventualmente, o que han aprobado los prácticos, los parciales. Entonces,
tengan en cuenta eso, que no hay que dejar pasar mucho tiempo. Ustedes están recién en segundo año, así que si pueden ir sacándose de encima, decimos, pero en realidad ir aprobando las materias anteriores, porque además es necesario tener los contenidos de las materias anteriores. Así que generalmente uno deja un año más, ¿sí? Termina el cuatrimestre en junio de este año, bueno, hasta las mesas de junio, julio del año que viene, todavía se mantiene la condicionalidad. Pero siempre es un riesgo si ustedes no están de manera regular en la materia, porque si uno renuncia como docente o se jubila, bueno, no queda constancia institucional en la universidad, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Bien, bien. Bueno. Me piden el link del aula del campus. Bien. ¿Y cómo tomo asistencia? Bueno, cuando las clases son virtuales, después me llega a mí la asistencia de todos los que estuvieron conectados, ¿sí? Y cuando hacemos clases presencial, entonces ahí, como hacíamos en publicidad, en semiótica y comunicación, llenan una hoja y ponen la firma y el nombre. Ahí una alumna, Victoria Inés, publicó el link donde dice, bueno, en la parte de chat de acá, una alumna publicó ya el link del aula virtual, del campus virtual, ¿sí? Bien. Todavía, tal vez ustedes van a encontrar material del año pasado, bueno, todavía yo no he subido nada, así que si entran, se suman, pero todavía no van a encontrar. Lo que sí puede ser que encuentren el material bibliográfico, como para que vayan leyendo, familiarizándose con el texto. Es una especie de manual de publicidad. Bien. Bueno, ahí hay un David Vega que quiere hacer una consulta cuando terminemos, sí, no hay problema. Bien. También en el aula, en el campus virtual, ustedes cualquier cosa pueden mandar mensajes, ¿sí? Lo mismo al mail mío, se lo voy a mandar acá. Para mensajes, este es el mail institucional que tengo como docente en la universidad. Ahí también cualquier consulta pueden mandar preguntas. Además, porque en ese mail, después vamos a ver más adelante, suelo pedir que manden los trabajos prácticos y también que manden el trabajo final. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Yo ¿Sí? tengo mi horario laboral justamente ahora en abril, entro a las 3 de la tarde. El año pasado, bueno, yo le mandé mi certificado laboral, Sí, si no sé si hace falta como para justificar, porque los días que pude ir fui cuando no tenía que ir a trabajar, pero ya, sí, sí. igual yo puedo, por ejemplo, las clases virtuales sí las puedo asistir desde Sí, el trabajo. claro, igualmente los trabajos prácticos y el trabajo final. ¿Sí? Sí, 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 no, eso siempre lo hice con Sí, mis sí. compañeros. Yo tenía mi grupo y lo hice, Ujú. siempre trabajé. Sí, sí. Yo Bien. rendí el final con usted también. ¿Cómo, perdón? Rendí los finales con usted también. Sí, sí. Los parciales. No, rendí el final de comunicación. Bien, bien, sí, de las materias anteriores. Sí, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, si no hay más consultas, nos quedamos con David Vega. Al resto le pedimos que se desconecten y este jueves de esta semana no, el jueves de la semana que viene, entonces tendríamos la clase a las 17 horas. Yo les confirmo en el campo virtual si va a ser presencial. Lo más seguro que sea presencial esa, ¿no? Ya vamos a ver en qué aula, porque tenemos problemas de aulas en la universidad, pero si tenemos aula sería presencial. Acá Victoria tiene un grupo, también una pregunta.
Los grupos para los trabajos prácticos, sí, pueden ser grupos de 3 o de 4 como máximo. Generalmente en las guías de trabajo práctico siempre ponemos en qué fecha hay que entregar los trabajos prácticos y cuáles son los trabajos individuales y los grupales. Por lo general, salvo el primero, el resto suelen ser todos grupales. Bien, buenas tardes entonces, nos quedamos... Profe, Sí, ¿hay que definir un grupo solo para todo el cuatrimestre o vamos haciendo como nos vamos agrupando? no, pueden, eso, vean ustedes cómo va con el grupo, a veces tienen distintos horarios, distintas dinámicas. No hace falta que sea el mismo grupo para todos los prácticos, pueden ir cambiando. Lo importante es que cada vez que entreguen un trabajo práctico pongan el nombre de todo el grupo. A veces lo envían a mi mail y lo envía uno del grupo, tiene que figurar todo el grupo para que yo pueda corregirle a todo el grupo. Gracias, profe. De nada, de nada. Bien, buenas tardes entonces. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe,